El conflicto colombiano es un conflicto amplio, es un conflicto integral, es un conflicto que se nutre de múltiples estrategias de guerra que podríamos caracterizar desde estrategias de guerra jurídica, pasando por estrategias de guerra económica, pasando por estrategias de guerra política, pasando por estrategias de guerra armadas, estrategias de guerra psicosociales, estrategias cívico-militares, que todas están de un modo u otro interrelacionadas, están articuladas al servicio de una serie de intereses y de las cuales participan o la construyen o las nutren toda una serie de actores múltiples, no solamente el Estado, también pues está los paramilitares, también están los grandes intereses terratenientes, los grandes capitalistas, los grandes economías o mejor dicho empresas transnacionales. Todas ellas generan acciones, impactos muy claros en la convivencia ciudadana que son actos de guerra. Son actos de guerra, lo cual complejiza mucho una apuesta para la paz. Una construcción de paz, por consiguiente, tiene que ser integral. Si el conflicto es integral y decimos que es social, político y armado, la propuesta de construcción de paz tiene que ser también integral. Tiene que ser social, tiene que ser política, tiene que ser no violenta, tiene que ser una apuesta de la paz, desde acciones no violentas, pero integrales, desde acciones que realmente faciliten, propicien el cambio de los modelos convivenciales, el cambio de las formas de vivir, de convivir, de relacionarnos, de ser los seres humanos con nosotros, entre nosotros y con el sistema, el cambio del sistema, el cambio del modelo. Los indios tenemos un problema, es que el gobierno, por más que insistimos, no quiere reconocernos como sujetos diversos. Por eso en Colombia jamás se han establecido políticas públicas de carácter diferencial para tratar a los pueblos indígenas. Aquí creen que una política pública es para todos los colombianos y colombianas. La Constitución Política de Colombia dice que es un Estado multicultural y plurinacional, y eso tiene que verse, reflejarse en la Constitución de Políticas Públicas. Estamos trabajando hacia desarrollar un mandato por la paz desde las mujeres, o sea, en cada regional donde nosotras estamos. Nosotras estamos también, presionamos a través de la movilización acuerdos humanitarios, una agenda humanitaria especialmente que se respete la autonomía de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, el no reclutamiento de jóvenes, niñas y niños al conflicto armado. Construir la paz pasa por reconocer al otro. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ahí es donde entra la fraternidad. La fraternidad reconoce al otro como sujeto. Pero hay dos condiciones. El sujeto primero tiene que reconocerse a sí mismo como sujeto. Porque los medios de comunicación desafortunadamente han alienado tanto a la masa que la masa no se reconoce, no se identifica, no ha hecho construcciones propias, lo han desconectado de su historia, lo han desconectado de su contexto, le han prefabricado una realidad que no existe. Yo creo que es hora de reflexionar profundamente sobre la paz que cada uno de nosotros nos estamos soñando. Segundo, que asumamos la responsabilidad de la paz nosotros, los estudiantes sobre todo. Mire, la Constitución Política de Colombia, artículo 22, dice que todos los colombianos y colombianas tenemos derecho a la paz y tenemos el deber de la paz. Por lo tanto, nosotros también tenemos que construirlo. Yo creo que el estudiantado, junto con los maestros, junto con los catedráticos, tienen que abrir en sus escenarios el tema de la paz, porque hasta ahorita lo que nos han metido es la cultura de la guerra y tenemos que ser capaces de sacarnos esa cultura para construir la paz, porque la paz la construimos entre todos y todas. Tradicionalmente en el país se ha intentado negociar el conflicto en una esfera nacional, pero
esas intenciones en la esfera nacional, esas agendas nacionales, esas mesas nacionales de negociación de los conflictos regionales, no han reconocido, ni han atendido, ni han prestado atención de manera suficiente a lo que significan los conflictos regionales. Entonces no podemos pretender una paz nacional sin reconocer los conflictos en las regiones y buscar también la resolución de esos conflictos en las regiones. Lo otro que me parece clave es que hay muchos intereses en juego, incluso de los sectores sociales. La agenda, digamos, es muy amplia entre los distintos sectores sociales. ¿Cómo hacer una combinatoria de todas esas agendas? La paz para nosotros es la tierra, es el territorio, son nuestros recursos de vidas, la convivencia en comunidad, el acercamiento con otros pueblos, porque estamos totalmente convencidos que la paz no la logra solamente los indígenas, ni es responsabilidad de los indígenas. Si usted tiene trabajo, tiene salud, tiene educación, se puede divertir, puede ir a vacaciones, puede jugar fútbol libremente, puede hablar, hay democracia, hay libertad, hay justicia, eso es la paz. Pero aquí en Colombia y como en otros países hay siempre un tema que se liga necesariamente con la paz, que es la lucha armada de las guerrillas, que no es solamente una lucha armada, sino que es también una lucha política. Los estudiantes asumimos una posición de defensa de la educación, de defensa de la universidad pública, de defensa de un modelo y un sistema de educación que se corresponda con las necesidades y las aspiraciones colectivas del pueblo y de la sociedad colombiana. Sobre la mesa también se planteó, o el condicionante era que el gobierno diera las garantías políticas y materiales para que el ejercicio democrático que estaba planteando el movimiento estudiantil pudiera desarrollarse. En materia política, lo que tuvimos durante todo este periodo fue la estigmatización permanente del movimiento estudiantil, tratar de relacionarlo todo el tiempo con el tema del vandalismo, del desorden, del terrorismo, en cada movilización y en cada acto político que se convocaba, ¿sí? Entonces, eso obviamente va en contravía de dar garantías políticas, ¿sí? Aquí en Colombia, quien hace oposición, quien defienda derechos humanos, etcétera, etcétera, sigue siendo estigmatizado. Ojalá sigan insistiendo en este tema de solucionar el conflicto, los conflictos. Pues claro, repito, hay que hablar, hay que acordar, pero la realidad social del mundo, no solamente de Colombia, es universal y es milenario, es que el que no lucha no alcanza objetivos, hay que luchar, pero hay que negociar también, hay que llegar a acuerdos.